Iglesia Cristiana Reformada Agua Viva, dispongamos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras Biblias para escuchar la palabra de Dios. Jesús es tentado en el desierto. Una gran ayuda en la tentación es recordar que el pecar es más que romper una regla, es entristecer a una persona que nos ama más allá de toda medida. Exposición bíblica presentada por el pastor Luis Germán Díaz. Dios es bueno, dígalo a donde quiera que vaya. Un saludo muy especial para todos, deseando en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Juan a su amigo Gallo: amigo, amiga, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan buena salud, así como prospera su alma. Eso deseamos, Dios eterno. Nuestro mayor deseo es ser prosperado en nuestras almas. Nuestro mayor deseo es adorarte a ti. Nuestro mayor deseo es tener contigo una relación profunda. Nuestro mayor deseo es vivir en santidad para agradarte a ti. Es buscar tu palabra, Señor, leer tu palabra y meditar en ella y reflexionar en ella. En este momento, Señor, guíanos, Dios Espíritu Santo, abrázanos, guárdanos, cuídanos, protéjanos, Señor. Necesitamos de ti, tenemos claro que separado de ti nada podemos hacer, nada podemos hacer. Todo el tiempo hemos de estar contigo, Señor. Todo el tiempo dependemos de ti, porque tú eres soberano, porque tú eres el control. Y porque cuando tú abres una puerta, nadie la puede cerrar. Pero cuando tú cierras una puerta, nadie la puede abrir. Por eso, Señor, te decimos: ¿a quién tenemos en los cielos? Solo a ti, Señor. A nadie más tenemos, sino únicamente a ti. Ahora, Señor, guíanos a escuchar tu palabra con mucho respeto, con gozo, con alegría, con anhelo, con deseo, Señor, de degustar tu palabra, de saborear tu palabra, porque tu palabra es vida. Esa es tu palabra para nosotros. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir, por favor, a Mateo capítulo 4. Y hoy vamos a estudiar cuando Jesucristo fue tentado en el desierto por el diablo. Es un tema, como toda la Biblia, muy interesante para estudiar, para escudriñar. Y voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez se ha visto tentado a hacer algo malo para su beneficio personal? O déjeme hacerle esta otra pregunta. ¿Alguna vez se ha visto tentado a hacer algo bueno para su beneficio personal? ¿Alguna vez se ha visto impulsado a no darle a Dios lo que a Él le corresponde para satisfacer algún deseo personal, para satisfacer algún deseo familiar o empresarial? Permítame hacerle otra pregunta. ¿Ha hablado usted negativamente de un hermano en la fe, de alguien, para usted salir bien librado, para usted disculparse de algo? ¿Ha tomado usted alguna vez el justo juicio de Dios en sus manos? ¿Cuántas veces usted se ha visto tentado a hacer cosas que desagradan al Dios de gracia? Bueno, el texto que vamos a estudiar nos enseña la Biblia que Dios desea que tengamos el carácter de su Hijo Jesucristo para que podamos resistir las hermosas seducciones de Satanás. Y entonces vamos a leer
Mateo del 4 al 11, pero vamos a hacer versículo por versículo. Tome su Biblia, por favor, Mateo capítulo 4, del verso 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Una pregunta. ¿Era posible que Jesús, hombre, sucumbiera ante la tentación? Definitivamente no. Jesús es sin pecado, vivió una vida perfecta y por ello puede salvarnos. Dice Hebreo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado absolutamente en todo, pero sin pecado. Si Jesús no podía pecar, entonces ¿fue real la tentación? Claro que fue real la tentación, ya que fue tentado en todo y en todo sentido según nuestra semejanza. Y es que en usted y en mí siempre está esa voz tentadora del diablo incitándonos a pecar. Siempre en usted y en mí está ese corazón perverso, porque según nuestras propias concupiscencias es que corremos tras el pecado. Pero también está en nosotros ese deseo interno, óigalo bien. Y repito, esa concupiscencia que estimula al tentado a prestar oídos a las insinuaciones del diablo. En el caso de Cristo era diferente, fue muy único y singular, pues el sentido exterior estaba allí. En el sentido interior no se originó nada en el alma de Cristo, sino en la voz de otro. ¿El estímulo exterior estaba allí? Claro que sí, pero no el incentivo interior, no el deseo de cooperar con esa voz exterior. Pero en nosotros, naturaleza caída, sí está el deseo interior de cooperar. Es claro entender. Entonces, ¿por qué la tentación de Cristo fue real? Pues su alma no era un alma ni dura ni fría, sino un alma completamente humana, sensible, que sentía tristeza, que se afligía, que daba afecto, que daba compasión, que era lleno de gratitud. Jesucristo fue completamente hombre, Él es verdadero hombre. Entonces, la gente pregunta, ¿cómo podría serle a Jesús atractivo el mal? Y si no le resultaba atractivo el mal, entonces, ¿dónde estaba la tentación? ¿Dónde? Es una pregunta que hacen los comentaristas. Pues voy a decirle que las dos primeras tentaciones no se mostraron malas, ahora las vamos a estudiar, sino fueron tentaciones seductoras, fueron tentaciones aparentemente buenas, fueron tentaciones muy espirituales, fueron tentaciones, permítanme la expresión, muy cristianas. Y yo no pretendo analizar minuciosamente lo que ocurrió en el corazón de nuestro amado Señor Jesucristo, hombre, cuando fue tentado, porque eso es todo un misterio. Por Dios, yo no pretendo nunca hacer tal cosa. Tampoco pretendo jamás explicar cómo se originó el pecado en el corazón sin pecado de Adán. No lo sé. Solo lo que yo pretendo en este momento es que usted y yo veamos la enseñanza que nos da la Biblia a través de las tentaciones de Jesús. Y la primera tentación es la siguiente: no confíes tanto. La primera tentación, dígalo bien, no confíes tanto. Y vamos a leer el versículo 2 y 3.
Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, wow, Cristo durante 40 días y 40 noches no comió nada. Sí tomó agua, sí. Pero wow, qué admirable es Jesucristo. Dice, y tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, escúchalo bien, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces la primera tentación es no confíes tanto. Puesto que Jesús era perfectamente humano, no es sorprendente que al final de estos 40 días tuviera muchísima hambre. Y el diablo elige ese momento como una ocasión favorable para su propósito. Y observe lo que dice la Escritura, el comienzo del verso 3. Y vino a Jesucristo, vino a la persona de Jesús, ¿quién? El tentador. Entonces ya entendemos que es claro que la tentación vino del exterior. Eso es muy claro, por favor, entenderlo. Entonces la Biblia lo que dice es que el diablo va a escoger nuestro mejor momento espiritual. El diablo va a escoger un momento cuando usted y yo nos sentimos llenos del Espíritu Santo, cuando usted y yo estamos muy comprometidos con la iglesia, para tentarnos. Y es en ese momento de gran entusiasmo espiritual, es en ese momento de enamoramiento que tenemos usted y yo con Cristo, es en ese momento cuando usted y yo estamos metidos en la palabra, saboreando la palabra, es en ese momento cuando usted y yo hemos tenido durante muchos días, 20, 30, 40 días, una relación profunda con Dios Espíritu Santo, y nos sentimos llenos de la gloria de Dios. Es en ese momento cuando usted y yo nos sentimos invencibles que el diablo nos va a seducir para que hagamos cosas por nuestra propia cuenta. Óigalo. Y entonces nos va a lanzar esa tremenda tentación de que nosotros podemos tomar las riendas, de que yo soy el que guerreo espiritualmente, de que yo soy el que decido, de que yo soy el que decreto, de que yo soy el que ato o desato, de que yo soy el que cancelo o anulo, el que yo soy el que recibo o no recibo, el que yo soy el que abro la puerta o cierro la puerta. Miren la tentación tan interesante que nos está enseñando aquí las Sagradas Escrituras. En ese momento, cuando nos sentimos que estamos en una profunda relación con el Dios de gracia, entonces el diablo nos incita, nos tienta a que podemos confiar en nuestras propias fuerzas, a que podemos confiar en nuestro propio corazón, en nuestros sentimientos y emociones, en nuestra propia fe. Y empezamos a decir, es que mi ayuno, es que yo ayuné durante 40 días, y es que por mi ayuno es que sucedió tal cosa, y es que yo tengo mucho conocimiento teológico, y lo más terrible es que usamos el nombre de Dios para nuestra egoísta satisfacción personal. Entonces comenzamos en ese momento donde nos sentimos, óigalo bien, en una íntima relación con Cristo Dios, caemos en la tentación, y eso es terrible, de que podemos decir a la gente, dígale a las personas que Dios me habló. En estos 40 días de ayuno Dios me habló, Dios me dijo, y tengo un mensaje nuevo para ustedes. Óigalo, amada iglesia. Seguramente tuvo que haber sido con un espíritu muy seductor,
con un espíritu muy sensual. Tuvo que haber sido con palabras lisonjeras que el diablo pronunció. ¿Cuáles palabras? Volvamos por favor al versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, a ver, Jesucristo, demuéstrame que eres hijo de Dios. Yo quiero ver que eres hijo de Dios. Yo quiero confirmar que eres hijo de Dios. ¿Cómo? Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace el diablo? Bueno, puesto que tú eres hijo de Dios, Señor Jesucristo, haga este milagro bueno. Porque yo mismo escuché que tú eres el Hijo de Dios. Simplemente quiero que tú me lo confirmes. Y lo escuché en el momento de bautizo. Óigalo bien, miren, en Mateo 3:17, o sea, un versículo antes del capítulo 4, miren cómo termina el capítulo 3. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces el diablo le dijo: yo acabo de escucharlo. Yo acabo de oír del cielo, de la voz de Dios, donde dice que tú eres su hijo, en el cual él tiene complacencia contigo. Bueno, si tú eres el Hijo de Dios, entonces dile a estas piedras que se conviertan en pan. Mire lo que le dice esa tentación del diablo mentiroso a nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, haz uso de tu majestuosa dignidad. Tú eres Dios. Ya no sigas sufriendo la tortura del hambre, tal vez de las cosas más difíciles que para el hombre es el hambre. El hambre es una sensación, una necesidad horrorosa al tener hambre. No es posible, le dice el diablo, que el mismísimo Hijo de Dios tenga hambre. No, por favor, haz ese milagro. Y entonces yo voy a entender que realmente tú eres el Hijo de Dios. Dile a esta piedra que se convierta en pan. No le estaba pidiendo nada malo, permíteme la expresión. No le estaba pidiendo, permíteme la expresión, nada pecaminoso en cuanto al hecho. ¡Qué tremenda tentación! En ese momento, el diablo quiere destruir la confianza del Hijo en la voluntad y poder del Padre para sustentarlo. No confíes tanto. Toma la situación en tus propias manos, Señor Jesucristo. ¿Por qué sigues descansando en la voluntad del Padre? ¿Por qué sigues reposando en el poder del Dios eterno? Lo que el diablo le estaba pidiendo a Jesús en forma seductora es que ya era hora, ya era suficiente de seguir con esta hambre y que Jesucristo mismo tomara todos los asuntos en sus propias manos. Por eso tal tentación fue muy real para nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo sabía que estaba investido de poder para realizar milagros. Claro que Él lo sabía. El hambre de Jesús tuvo que haber sido muy grande. 40 días llevaba sin comer. ¿Cuál es la enseñanza de la Sagrada Escritura? Que muchos en el momento de la dificultad se ven tentados a no seguir confiando en la providencia divina y toman la rienda de muchas cosas y aceptan negocios ilícitos. Pero tú ya llevas 5 años en una situación económica difícil. Acepte ese contrato irregular. Ya no confíe tanto en el Dios de gracia. Tome esa oportunidad en sus manos.
Mire, ese dinero está ahí, nadie lo está tomando. Y usted pasa por un momento de dificultad económica en esta pandemia, de pronto se ha quedado colgado con el arrendamiento, con los servicios. Bueno, ese dinero Dios no ha proveído. No confíe tanto en la providencia divina y vaya y en sus propias fuerzas tome ese dinero. Esa es la tentación tan impresionante que el diablo hace a los hijos de Dios. Acepte ese negocio ilícito. Acepte hacer ese negocio corrupto. Acepte aliarse con esa persona deshonesta. Pida prestado ese dinero sabiendo que no lo va a pagar. Y entonces, usted, quiero que entienda que es Dios quien está dando esa oportunidad para que coja ese dinero. Entonces viene la tentación. Usted es un hijo de Dios y debe vivir como un rey. Y Dios no quiere que sufra, Dios no quiere que usted sienta hambre, Dios no quiere que usted tenga necesidades. El plan de Dios es que usted viva en abundancia. El plan de Dios no es que usted sufra. Entonces, aquí lo que el diablo mentiroso le está diciendo a Jesucristo: reclame, Señor Jesucristo. Haga uso de sus derechos divinos. Usted también es Dios. Mire la tentación tan tremenda. Simplemente dígale a las piedras que se conviertan en pan. La realidad de la tentación y la severidad de la prueba es más clara cuando se compara con la situación de Adán, pues en ambos casos la tentación fue en conexión con el consumo de algún alimento. Óigalo, en ningún lugar de Génesis 3, yo sé que usted conoce ese pasaje, leemos que Adán y Eva hayan estado sin comer durante algún tiempo. No. Ellos estaban saciados. Ellos estaban completamente satisfechos en todas sus necesidades. Muy contrario a Jesús. ¿Dónde vivían Adán y Eva? En todo un paraíso. ¿Dónde estaba Cristo? En un desierto. Adán y Eva lo tenían absolutamente todo. Estaban llenos, no tenían hambre, no tenían ninguna necesidad. Y sin embargo cayeron. Por eso no puedo explicar cómo sale el pecado a flote en el corazón sin pecado de Adán. Aun cuando Adán hubiera tenido hambre, pudo haber satisfecho su necesidad porque él podía comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. Pero a Cristo no se le hizo tal provisión. No había nada para comer en el desierto. Solamente había piedras y arena y calor. Por eso la tentación fue muy real. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y comes. Cuando Adán fue tentado, tenía todo a su favor porque vivía en el paraíso. Pero nuestro amado Señor Jesucristo, en el momento de la tentación, estaba en el desierto y aún así resistió la tentación. ¿Y sabe qué es lo que nos enseña la Biblia? Que la comodidad, que la sobreabundancia que tanto desea el ser humano nos vuelve vulnerables, nos vuelve débiles y nos vuelve muy dispuestos a caer en el pecado. Es increíble, cuando tenemos sobreabundancia de todo, fácilmente caemos en el pecado. De una manera muy fácil escuchamos la voz del otro, esa voz exterior, pero también escuchamos
esa voz interior que solamente está buscando el pecado para deleitarse en el pecado, porque cuando hay plata en abundancia, usted y yo nos estamos expuestos y tentados a todo lo malo, y lo más terrible es que caemos. Muchas veces usted y yo no caemos. ¿Saben por qué? Porque hay alguna aflicción, esa necesidad, ese hambre que nos lleva a adorar a Cristo, que nos lleva a humillarnos bajo la poderosa mano del Dios de gracia. Sin duda alguna, las pruebas fortalecen nuestra fe, y la disciplina produce en nosotros el ser más justos, y la disciplina muchas veces produce en nosotros el ir rápidamente, buscar al Dios de gracia y decirle: Señor, ayúdame, Señor, quiero vivir una vida santa para ti. Pero es que los seres humanos solamente buscamos vivir en el paraíso, sin ningún tipo de restricción, de no negarnos nada a nosotros mismos, y todo ello lo único que hace es que pequemos con mayor facilidad. Y miren la respuesta de Cristo, versículo 4. Jesucristo le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Observe que Jesucristo rápidamente corre a la Escritura. Escrito está. Porque Jesucristo considera la Escritura como la única fuente de vida, como la única fuente de doctrina, y cita Deuteronomios 8:3, que ese texto de Deuteronomios presenta a Moisés recordándole a Israel todos los cuidados tan tiernos que Dios había tenido con ellos durante 40 años en el desierto. Y como Deuteronomio 8:3 muestra cómo Dios los había alimentado con el maná, hasta ese momento un alimento desconocido para el hombre. Cómo el Señor fue fiel durante 40 años en el desierto. Y Jesús le dice al tentador: tentador, usted actúa sobre la falsa suposición de que el hombre solo sacia el hambre con el pan material y solo es feliz con lo material. Recuerden lo que dice el apóstol Juan: trabajad no por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual Dios el Padre nos la da. Pero usted y yo todo el tiempo trabajamos más por la comida que perece, es increíble, y trabajamos poco por la comida eterna, por esta comida eterna que permanece. Ante esa idea errónea, Jesús declara, porque Él sí declara, que la única fuente indispensable de la vida que da bienestar al hombre, gozo y verdadera vida sobreabundante al ser humano, es el poder de Dios, que es creativo, fortalecedor y sustentador, y eso lo encontramos en la bendita palabra del Dios de gracia. Y ante el mal consejo seductor del diablo, Cristo expresa una total confianza en su Dios Padre, Dios eterno. Recuerde que la primera tentación es: no confíes tanto. Y es una tentación que usted y yo tenemos muchas veces. Está confiando demasiado en el Señor. Muchas veces ponemos más la confianza en la medicina que en el Dios, quien es médico de médicos. Usted y yo muchas veces ponemos la confianza en el político, en este o aquel, en el Dios de gracia, que es nuestra única fuente de provisión. Muchas veces nuestro cristianismo es muy extraño. Decimos que confiamos en Dios, pero realmente no confiamos plenamente en el Señor. No tenemos la confianza y no descansamos en esta verdad, que Él todo lo tiene predestinado, que Él es soberano, que Él todo lo gobierna. Y Jesús, observe, no le responde: yo no recibo esas palabras, diablo. Yo cancelo ser tentado. No.
Y Jesucristo no dice, yo ato estas palabras y las echo fuera. No, claro que no. Cristo enfrenta la tentación con la palabra de Dios. Por eso digo, escrito está. Cristo enfrenta la tentación con la Escritura. Por eso la doctrina errónea y esa doctrina tentadora de hoy en la iglesia es que el hombre dice tener felicidad en lo material, dando todo el tiempo testimonio de lo material. Por eso la teología de la prosperidad es una tentación horrorosa en la cual multitudes han caído. Voy a decirle algo, hermanos en la fe. Si usted y yo creyéramos realmente que la Biblia es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que es eterna y que es poderosa y que es todo cuanto necesitamos y hemos de tenerla en el primer lugar de nuestras vidas, usted y yo nos deleitaríamos mucho más con ella, mucho más que con el dinero. Pero le hago una pregunta, ¿a usted qué más le produce felicidad? ¿Tener mucho dinero o tener la Escritura? Porque esa es la gran tentación del diablo. No confíes tanto en el Dios de gracia. Alguien me decía, ¿y a usted, pastor, de qué le sirve saber de Biblia si no es una persona próspera como yo? Yo le respondí, usted sí es muy necio. La Biblia me ha dado todo, paz, gozo y tranquilidad en el Espíritu Santo. Y me ha enseñado a vivir contento con lo que mi amado Señor Jesucristo me ha dado en su soberanía. Y Él tiene el control de mi vida. La Biblia basta. La Escritura es toda suficiente. La segunda tentación. Póngame cuidado. La primera es, no confíes tanto. Entonces mire lo que hace ahorita el diablo. Con la segunda tentación se va a un diametralmente opuesto. Y mire cómo es la segunda tentación. Tenga ahora una falsa confianza enorme. Póngame atención. La segunda tentación es, tenga una falsa confianza. Voy a leer el versículo 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el diablo le dice, bueno, me acaba de demostrar el Señor Jesucristo que usted confía plenamente en el Señor, en Dios, confía plenamente en la providencia divina. ¡Wow! Bien. Así que como usted confía totalmente en su Padre Celestial, así que como usted confía tanto en la palabra, porque usted me acaba de decir, escrito está, bueno, pruébemelo. Y escuche lo que lo lleva al pináculo del templo, que era una altura de 150 metros. ¡Vaya! Eso sí es muy grande. Eso es muy alto, por Dios. 150 metros de alto. Y le dije, y le dice, si eres hijo de Dios. Bueno, demuéstreme su confianza en la protección de su amado Padre. Confianza que usted me acaba de confesar. Confianza que usted me acaba de demostrar, de vivir y de declarar. ¿Listo? Como usted es el Hijo de Dios y se sabe toda la Escritura, y ya que la cita tanto, porque usted me acabó de responder, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces sabe usted que no le sobrevendrá ningún daño, porque escrito está. Observe que el diablo entonces ahora usa también la Biblia y le dice, escrito está, y le dice, a sus ángeles mandará acerca de ti
y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Observe, el pasaje que el diablo usa acá es el Salmo 91, versículos 11 y 12. El texto que utiliza aquí el diablo es el Salmo 91, versículos 11 y 12. Yo voy a leer el Salmo 91, 11 y 12. Dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero miren lo que dice Mateo 4, el versículo 6. A sus ángeles mandará cerca de ti. Volvamos a Salmo 91, 11. A sus ángeles mandará cerca de ti. Hasta ahí va bien, no hay problema. Y después dice en Mateo 6, en sus manos te sostendrán. Pero observe, el versículo 12 del Salmo 91 dice, en las manos te llevarán. Es igual, pero observe que el diablo omite esta frase. La segunda parte del verso 11 del Salmo 91 la omite el diablo. Y omite que te guarden en todos tus caminos. Eso lo omite el mentiroso diablo. Y esto es muy interesante, amada iglesia. Esto es muy interesante. Tales palabras no deben ni pueden ser omitidas, porque el Salmo 91, 11 y 12, bien situado, enseña que Dios promete proteger al hombre justo en todos sus caminos justos. Volvamos al Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, cuando yo guardo mis caminos, cuando yo soy responsable dentro de la soberanía de Dios, Dios promete proteger al hombre justo en todos sus caminos justos. Esta frase es la que quita el diablo del Salmo 91:11. Entonces, cuando se omiten esas palabras, en todos sus caminos, el pasaje se tuerce. Y entonces se llega a una muy mala interpretación, porque es como si fuera una promesa de Dios proteger al justo sin importar lo que haga. Y eso no es bíblico. Por eso el diablo mentiroso siempre quita palabras de pasajes bíblicos. El apóstol Pedro dice, por ahí hay muchos que tuercen las escrituras para su propia condenación. Mucha gente saca versículos bíblicos del contexto y entonces tuercen las escrituras por completo. Y entonces cuando yo hago un mal uso de la escritura, entonces omito la verdad eterna de que a Dios le desagrada el que sus hijos se arrojen al peligro de forma injustificada. Repito, a Dios le desagrada que sus hijos se arrojen al peligro en forma injustificada. Entonces, observemos que la tentación del diablo era muy seductora, era muy tentadora, porque cuando se nos pide que demostremos nuestra creencia cristiana, muchas veces usted y yo nos sentimos con el deber de hacerlo y demostrarlo y de que todo el mundo sepa que yo soy cristiano y entonces Dios tiene que protegerme. Y entonces muchos caen en una superfe, en una falsa fe en el Dios de gracia. Pero Jesús
quien es la verdad no cae en la trampa de la falsa confianza, pues sería poner la presunción en lugar de la fe bíblica. La falsa confianza en el Padre que el diablo exigía a Jesús no era mejor que la desconfianza de la primera tentación. Miren, voy a leer un texto para que me entienda. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen en Cristo. Tomarán serpientes en su mano, beberán cosa mortífera, beberán veneno y nada les hará daño. Miren, la respuesta que le da Cristo. Ahora voy a hacer las aplicaciones. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es la enseñanza de este pasaje tan hermoso? Que muchas veces usted y yo desafiamos la soberanía de Dios. Óigalo. Usted y yo muchas veces tentamos al Dios de gracia. Por eso Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentemos a nuestro amado, justo, precioso y hermoso Jesucristo Dios. No tentemos a Dios, por favor. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nos exponemos innecesariamente a muchos peligros para ver cuál será la reacción del Señor. ¿Qué tal que Cristo se hubiera tirado del pináculo del templo? Porque como está escrito que el Señor mandará a sus ángeles, sí, pero para que te guarden en todos sus caminos. Observen, la vida diaria a usted y a mí nos da abundantes ilustraciones de la falsa confianza. Muchas veces usted y yo manejamos demasiado rápido. Yo era uno de aquellos necios que manejaba muchas veces a 120, 130, ser uno necio. Eso es tentar al Dios de gracia. Toda persona que maneja a 130, 140 kilómetros por hora es una persona irresponsable, y entonces ya no se cumple la promesa, porque Dios no va a guardar a esa persona que no guarda sus caminos. Mucha gente dice, yo no recibo transfusión de sangre porque me han enseñado en mi religión que eso no es correcto. Eso se llama ser uno necio. Y no recibo transfusión de sangre porque yo he leído que por la llaga de Cristo he sido sanado y por eso yo nunca voy al médico. Eso es una falsa confianza en el Dios eterno. Jesucristo mismo habló sobre los médicos. Dios es soberano, mas nosotros somos responsables. Es como si yo dijera, bueno, entonces yo me voy a ir todos los días a las 2 de la mañana a evangelizar a la calle del Bronx, a la calle donde viven asesinos, donde viven criminales, y entonces Dios me guarda. Eso se llama ser uno necio. Eso se llama uno tentar al Dios de gracia. Por eso Jesucristo le digo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Es como si yo fuera diabético. Y entonces yo sigo tomando azúcar todo el tiempo y sigo tomando gaseosas todo el tiempo. Pues porque Dios ha prometido que Él me cuida. Es como si yo comiera súper salado, porque como mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces Dios está obligado a cuidarme. Mucho cuidado. Mucha gente tiene una falsa confianza en el Dios de gracia y malinterpreta las Escrituras y toma versículos fuera de contexto. Yo el otro día escuchaba a alguien que decía, y me metía en un crédito de 500 millones porque la Biblia me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es malinterpretar la Escritura.
porque ese versículo está escrito en un contexto del contentamiento, del gozo. Mucha gente hace cosas ridículas basados en una falsa confianza en las promesas de Dios. Falsa confianza, y esa fue la segunda tentación. La primera es no confíes tanto, la segunda tentación es confíes ciegamente, por así decirlo. Muchos con falsa fe se meten en créditos enormes sin planear, sin predestinar, y fracasan, y entonces terminan echándole la culpa a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Muchas personas le piden a Dios que salve su alma. Señor, salva mi alma, pero nunca hacen uso de los medios de la gracia. Nunca hacen uso de la oración en secreto, nunca leen la Biblia, nunca se deleitan en ella, nunca se comprometan con la iglesia. Entonces, ¿de cuál salvación están hablando? Y la tercera y última tentación. ¿Por qué ser tan fieles a Cristo Dios? O sea, por muy claro, la primera es, no confíes tanto. La segunda es diametralmente opuesta, una falsa confianza. Y la última tentación, ¿por qué confiar? ¿Por qué ser fieles a Cristo Dios? Versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo, habiendo fracasado en sus dos anteriores intentos, ahora el diablo se quita la máscara y pone todo en juego. Y el diablo pone a los pies de Cristo todo el esplendor del mundo, sus placeres, el éxito, las riquezas, los aplausos, la fama, el reconocimiento, todo lo que nosotros los seres humanos tanto deseamos. Y es importante notar que en ningún momento la Biblia enseña que el diablo es el poseedor y gobernador del mundo. En ningún pasaje de la Biblia lo enseña, ni mucho menos aquí el evangelista Mateo. Y la Biblia no enseña que el diablo tenga el derecho de disponer de ellos como le plazca. No, él es un diablo mentiroso. Aquí están diciendo puras mentiras, puras necedades. ¿Cuál es la gran verdad? La verdad es todo lo contrario a la jactancia del diablo. Jactancia absurda y necia que ni siquiera merece una respuesta. Es Cristo, Dios, el dueño de todo. Y solo Dios hace lo que le place porque Él es soberano y Él es dueño de todo. Podría parecer que la tercera tentación no era nada, pues Jesús sabía que el diablo estaba mintiendo y que no tiene nada bueno que dar. Recuérdenlo, el diablo no tiene nada bueno que dar, nada. Entonces, ¿dónde estuvo la tentación?, preguntará usted. En sugerirle a Jesús obtener la corona de gloria sin la cruz. Lo voy a repetir. La tentación estuvo en sugerirle a Jesucristo obtener la corona de gloria sin la cruz. Recuerden, lo hemos estudiado. Usted y yo lo hemos estudiado muchas veces. Dios no salva de la cruz a quien salva del infierno. ¿A quién de nosotros no nos gusta el éxito? A todos. Dígame, ¿qué pastor no se siente tentado a tener una mega iglesia? A nosotros los seres humanos nos encanta la gloria de los hombres, nos encanta los aplausos, nos encanta la fama, nos encanta el éxito. Toda división en las iglesias siempre es causada por la soberbia de la persona que divide, por la sensualidad de la persona que divide y por el amor a los aplausos. Miren,
Una gran tentación para un pastor es la siguiente. Pastor, y a mí me la han sugerido muchas veces. Tengamos testimonios de sanidades. Tengamos testimonios de liberación. ¿Y por qué no abrimos una reunión de viernes de milagros? ¿Por qué no abrimos una reunión de sanos de ayunos poderosos? Y verá que va a aumentar la gente en la iglesia. Pero voy a decirle algo. A mí la Biblia me ha enseñado algo muy claro, interesante y profundo. Y es que Cristo no buscaba el éxito ministerial. Lo que Cristo siempre buscaba era hacer la voluntad del Padre. Pero tristemente, el hacer la voluntad del Padre ya no ocupa el primer lugar en nuestros corazones. Ahora se desea ser famoso. Ahora lo que se desea es ser el gran predicador. Ahora lo que la gente desea es ser el gran sanador. Estamos hablando en el contexto del cristianismo, por favor. Ahora la gente desea ser ejecutor de milagros. Pero ya nadie desea el negarse a sí mismo, ni tomar su cruz, ni mucho menos vivir en santidad para Cristo. Por eso la tentación fue muy real. Si postrado me adorares, te daré mucha plata. Hoy la gente hace cosas terribles y van y pactan y dan. Porque esa promesa, si postrado me adorares, te daré plata en abundancia. Mire, la tentación es muy cierta, sin duda alguna. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el verso 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí venían ángeles y le servían. La respuesta de Cristo fue: vete, Satanás. No solamente esta respuesta muestra la repugnancia de parte de Cristo a la propuesta del diablo, sino también muestra la supremacía de Cristo sobre Satanás. ¿Se acuerdan? Una tentación, de pronto algún día la vamos a estudiar, en Mateo 27, versos 42 y 43. Fue una tentación muy fuerte la que le hizo el diablo en la cruz. En la misma cruz, el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, miren, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos. Confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. ¡Qué tentación más tremenda! Muchas veces tenemos oportunidades de oro para riquezas mal habidas, pero como hijo de Dios, usted siempre debemos decir: vete, Satanás. Eso debemos decir: vete, Satanás. Yo a mi Dios adoraré y no voy a adorar más al dinero. Es lo que pasa hoy en la iglesia. La gente es codiciosa. Por eso un codicioso se aprovecha de otro más codicioso. Por eso esa doctrina de la prosperidad, del poder del diezmo, hace que un codicioso se aproveche de muchos codiciosos. Y le hago esta pregunta: ¿nuestra vida está al servicio de quién? ¿De mí mismo? ¿De Cristo? ¿Del diablo? ¿De las riquezas? Usted podría preguntar: bueno, ¿y por qué Jesús desde la primera tentación no dice: vete, Satanás? Porque Jesús demuestra en la primera y segunda tentación un equilibrio perfecto en la confianza hacia Dios Padre, citando correctamente las Escrituras. Y la razón del vete es que hay tentaciones que ni siquiera usted y yo debemos enfrentarlas, sino rechazarlas de inmediato. Por eso es de necios no darle a Cristo Dios
no darle a la palabra rectamente interpretada el primer lugar en nuestra vida. Muchas veces usted y yo tentamos a Dios de muchas maneras. En la primera tentación, muchas veces usted y yo decimos, pues no voy a confiar tanto en el Señor. Otras veces tenemos una falsa confianza. Otras veces, nos postramos ante el dinero. Pero nuestro Cristo sufrió estas tremendas 3 grandes tentaciones para enseñarnos a usted y a mí. Señor, todo el tiempo estamos siendo tentados. Por eso necesitamos de ti, Dios Espíritu Santo. Guíanos, por favor. Ayúdanos. Permítenos citar siempre bien las Escrituras. Ante cualquier tentación, correr a ella y decir, escrito está. Huid de la fornicación. Huid de los malos hábitos. Quitad de vosotros toda palabra grosera, toda palabra inmunda. Que vuestros ojos vean solamente lo bueno. Pensad únicamente en lo bueno, en lo justo, en lo amable. Buscad la santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Hagamos tesoro en el cielo. No hagamos tesoro en la tierra, donde está el orín, el ladrón y la polilla, y lo daña todo. Todo en la vida pasará, el cielo pasará, la tierra pasará, pero tu palabra no pasará, Señor. Permítenos, Señor, citar tu palabra correctamente y decir, escrito está, ante cualquier tentación que venga a su vida, a mi vida. Vamos a decir, Señor, escrito está, voy a obedecer tu palabra, voy a someterme a tu palabra. Perdóname, Señor, esa tentación de nosotros los pastores de querer tener una mega iglesia como dé lugar. Muchas veces mintiendo, muchas veces recibiendo dineros ilícitos para construir una sede, recibiendo dinero de gente corrupta. Señor, permíteme decir no. Yo voy a confiar en ti, en tu providencia. Yo voy a descansar en tu soberanía, Señor. Pero tampoco voy a meterme en una falsa fe, Señor, metiéndome en préstamos que de pronto no puedo pagar. Perdónanos, Señor, porque somos tan necios. Y tú nos has enseñado la importancia de tener un equilibrio entre la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra. Las 3 tentaciones de Cristo fueron muy reales. Y usted y yo, vaya que sí que la vivimos todos los días de nuestra vida. Que Dios Espíritu Santo nos ayude para resistir toda tentación y decirle siempre al Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios les guarde, amada iglesia.